Muy buenas tardes, noches, días, en la hora de que nos estén sintonizando. Somos DART Estudio Creativo. Yo soy Nikki Pineda, estamos con Henry Trujillo y pues hemos desarrollado una serie de podcasts creativos donde vamos a hablar un poco de arte, de cultura, de música, finanzas, etcétera, de todo un poco, ¿verdad? Y tenemos el placer y el gran honor de tener como invitado este sábado a Adrián Guerra. Mucho gusto, Adrián. Bueno, bienvenido, Adrián. Qué placer que estés aquí. Bienvenido. Así es. Bueno, empecemos, ¿verdad? O sea, fíjate que una de las preguntas que siempre he querido hacerte es, ¿en qué momento te diste cuenta vos de tu habilidad para hacer lo que hoy haces en día? O sea, Adrián Guerra es un referente de la animación, ¿verdad? Ha hecho varias películas, ha trabajado en varios cortos, ha participado en festivales, ¿verdad? Y ha sido una persona con una amplia trayectoria. Entonces, queremos conocer un poco de vos, saber en qué momento te diste cuenta de que esto era lo que a vos te apasionaba. Sí. Bueno, creo que desde primaria, más o menos, voy a contar una anécdota un poquito rara, pero... Ok, sí, excelente, eso es lo que queremos escuchar. Era primer grado, y por algún motivo, no me acuerdo qué pasó, pero me castigaron en la escuela y me mandaron a recoger basura. Okay. Sí, porque esos eran los castigos, al patio, la basura. Entonces yo siempre me gustó dibujar y todo, pero dibujaba cosas X. Pero en eso que andaba recogiendo la basura, encontré un dibujo que era del Fénix de Fuerza G, no sé si me acuerdo. Ajá, sí. No sé si yo sí. Pues la cosa es que era un dibujo del Fénix, de Fuerza G. Y yo, güey, qué genial. Y me acuerdo de eso, era primer grado. Y andaba recogiendo la basura. Entonces, no sé cómo me dio por copiarlo, el Fénix ese, y entonces no me quedó tan malo. Y empecé, bueno, no, ya dibujaba, pero no pensaba tanto en personajes o en series o cosas así. Después de eso, yo estoy en el San Miguel. En el San Miguel era algo raro porque a pesar de que lo que se le daba más, ¿cómo les digo? Realmente lo que se le daba más importancia en aquel entonces era más al estudio y al deporte. El arte no tanto. No mucho. Okay. Pero por algún motivo siempre habían bastantes hipotes que les gustaba. Entonces, alguno que otro le llamaba la atención y muchos hasta inclusive hacían sus muralitos con sus dibujos y todo eso. Yo me acuerdo que siempre miraba esos dibujos y me llamaba bastante la atención. Otra vez que cuando iba en el bus para mi casa de regreso, miro un montón de niños ahí reunidos atrás en el fondo. Y yo, ¿qué estarán viendo? Y yo como queriendo ver qué era. Despertó curiosidad. Sí, y era que había otro niño que había hecho un paquín, un cómic ahora. Antes era paquín. Sí, antes era paquín. Había hecho un paquín de Mazinger Z. Wow. Y yo, qué genial. No me acuerdo cómo decía yo las cosas, pero entonces, pero sí me acuerdo que me impactó eso. Entonces dije yo, sí, yo también puedo. No sé qué. De hecho, a veces en la semana de Don Bosco hacían concursos de dibujo. Entonces yo concursaba, algunos ganaban, algunos no. Y a veces habían concursos de dibujo de tal ONG sobre ecología y cosas así. Tal vez se participaba. Pero me acuerdo de ese cómic de Mazinger que me impactó y yo quería hacer también lo mismo. Y también miraba la serie pues en la televisión. Entonces yo creo que en esa época pues tuvimos yo miro la gente de mi generación y nosotros somos los que creo que disfrutamos más esa época, porque los de ahora, si se fijan los jóvenes de ahora y los niños,
miran los refritos que nosotros vimos. Sí, o sea, todo lo nuevo, o sea, lo que viene realmente ahorita son las mismas cosas que nosotros vimos, no hay nuevas. No hay nuevas, sino que Marvel, DC, y que no sé qué, la Star Wars. Todo eso ya. O sea, todo eso realmente fuimos nosotros lo que vivimos lo vivieron de primero. Entonces, de alguna forma, yo me acuerdo que en esa época a mí inclusive me regañaban por dibujar. Era así, ahorita lo vemos como raro, pero me acuerdo que me regañaban, me decían, estás dibujando tanto, que no sé qué, que no sé cuánto. Esa era una de las preguntas que te quería hacer también, fíjate. O sea, porque, o sea, normalmente cuando vos decís voy a vivir del arte, la gente te queda viendo raro, la familia te queda viendo raro, ¿verdad? Sí, es cierto. Inclusive uno mismo, con mis propios hijos, todos dibujan y todos pintan. Pero de repente uno dice, no, yo quiero hacer pintura, yo quiero vivir del arte. Y yo mismo les digo, sí, está bueno, pero tenés que aprender más cosas. Pero es que hasta cierto punto yo quiero vivir del arte, pues. O sea, los jóvenes obviamente solo lo ven desde ese punto de vista, no con la responsabilidad que lleva y todo eso. Sí. Correcto. Pero yo quisiera vivir del arte, o sea, por mí me voy a una montaña, a un estudio de pintura y viviría haciendo esculturas, pinturas y cortometrajes y todo y sería feliz. Pero obviamente hay que comer, ¿no? Entonces sí es un poco difícil de vivir del arte, pero por eso es que hay que tener un equilibrio. O sea, ok, me gustaría hacer esto, pero yo sé que tengo que hacer otra cosa más. Tengo que, por ejemplo, nosotros vimos de la publicidad, pues, y entonces le sacamos lo que podemos, así le rascamos. A veces la publicidad es como, es arma doble filo, porque o te obligan a hacer como retail, venga y llévese este lápiz por $5.99, o de repente podés inventar una cosa súper creativa para vender el tal lápiz. Entonces, ese es algo que le hemos tratado de sacar así como, me gustaría hacer esto, pero a veces los clientes no se atreven y de repente no saben de lo que se pierden, porque a veces es atreverse a eso es lo que hace la diferencia. Exacto. Y es lo que la gente después recuerda, y es la idea principal de hacer publicidad, que te recuerden, que se quede grabado, que la gente te reconozca, que te mantengan siempre presente en la mente. Pero a veces, inclusive un Henry me ha hablado que le quieren meter como yo que un texto enorme, 30 segundos, y no, a veces no es necesario, pues. A veces hemos visto comerciales súper famosos que tienen 2 o 3 frases y 2 o 3 frases para eso. Entonces, bueno, todo depende, ¿no? También hay que irse adaptando a los tiempos, porque todo cambia, y no es lo mismo la publicidad de los 80 o 90 a la de ahorita. Ahora hay que considerar todos los medios. Hay que ir evolucionando. Ahora hay que considerar cómo se desarrolla el mercado, porque ya no es lo mismo. Por ejemplo, estamos viendo que el medio impreso prácticamente está muriendo. Sí. A mí me da no sé qué, porque yo compraba el periódico todos los días, pero ahora el periódico con 2 hojitas. Ahora son 2 hojitas. Son más pequeños. Sí. Entonces, claro, porque ahora todo es digital y todo eso, me da pesar ver empresas que venden útiles, que venden papel, cerrar, o sea, yo, porque yo más bien decía, me falta un montón de cosas, digo, ahí estoy queriendo pintar unas cosas para la casa, unos cuadros para la casa, y han dado todas las ferreterías, han dado por todas lados buscando un material imposible encontrar. En vez de que hayan más cosas, hay menos cosas. Yo creo que antes era más fácil conseguir cosas que ahora. Ahora para pintar, lo pintas en el iPad, ¿no? Sí, exactamente. Y ahora en el iPad están unos programas ahí súper buenos, ya no están gastando papel, pero yo digo que el papel es como los cómics, por ejemplo. Yo no puedo leer cómic en un iPad, no me gusta. O sea, no sé, pues de repente hay algo de eso de la enchapada, pero no me gusta. Y yo tengo cómic y le enseño a mi hija, mira este cómic, olelo. Y hace, ay sí, qué rico huele. A papel, pero el olor del cómic en sí es parte de la experiencia. Es lo que me da pesar a mí de que no haya maquinitas, por ejemplo. Las arcades, ya no existen. Esas existen, pero no son lo mismo. Porque ahorita los arcades son
son como más para niños chiquitos, pero antes era Y una es la reunión. misma, hoy en día es una computadora en realidad con un montón de juegos. Sí, ahora es online. Entonces, como online no le ves la cara al otro. Ajá, exacto. Pero cuando yo iba, que me iba todo el día, me zampaban en las maquinitas, Ajá. me conocía a todos los que estaban ahí jugando y también nos retábamos. O sea, sí, eso era buen momento. quién era mejor en Street Fighter o en Mortal Kombat. Mortal Kombat. Y yo me hice un montón de amigos así, un montón. Ajá. Ahora, ¿cómo te haces amigo del online? Sí, se puede, pero no es lo mismo No, porque no no es lo mismo. tienes el cara a cara, pues. Sí, y da bastante hacia lo irreal, hacia la hipocresía y cuestiones así también, porque normalmente estás conectado con aquel de España, por ejemplo, y no sabes quién es realmente. No pues, sabes o sea, quién es realmente. Sí. 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 Y yo tengo muy buenos amigos que nos conocimos en las maquinitas. Sí, ¿verdad? Y me acuerdo un montón de Bueno. anécdotas que yo les cuento a mis hijos, como por ejemplo saberse los fatalities de Mortal Kombat. Uy, Que las venían, claves. venían ellos y se tapaban con el suéter Ajá. para que no miraran. Ahora te vas a Google y decís cómo se hace la fatality. Ajá. No, ahora ya vienen. Ya vienen, ya lo presionas un Ya vienen ahí, botón y ya. te eso dice es. fatality, Se hace. 2 veces para arriba, 3 veces para abajo, ya. Ajá. Y yo, antes Sí. no, tenías que investigar. O sea que vos eras de los que jugaba de mano cruzada. dijimos. Ajá, sí. Ajá. Y eso eran los máster. Yo jugaba así. Sí, eso a pesar, y yo creo que se ha ido perdiendo un poco de eso, como Así por ejemplo es. el hecho de leer con libro, o sea, Ujú. siempre el libro, el olorcito, no sé, es parte de Ir la, pasando las de la páginas. experiencia. Ajá, Sí. ir pasando las Sí, páginas, la ponerle, experiencia. El Yo- separador. crear tus separadores y así como de... Eso era una cultura antes, ¿verdad? Sí, hacer tu O sea, separador. hacer tus propios separadores y irlos poniendo, ¿verdad? Sí. Eso era- Y eso pues, sí, da un poco de pesar, pero la era así va avanzando, ¿no? Va Así es. cambiando Así todo y así es. cambia la publicidad también. Daba un poco de pesar como, bueno, da un poco de pesar, ¿verdad? Cómo va cambiando las cosas, pero así va evolucionando. Ahora hay que Así es. considerar todos los medios, no solamente pensar en que vas a hacer un comercial de televisión. Volviendo al tema ese del Snyder Cut, cómo se creó toda una cultura que los fans firmaron no sé cómo para que pusieran el corte del director de la Liga de la Justicia y no sé qué, y en el mundo entero va a ver esa película, pero no tanto porque se hizo, la van a ver por todo lo que pasó alrededor, Todo que lo que pasó el director se suicidó la hija y entonces hay partes emocionales que él Ajá. quiso transmitir en la película, en su corte. Entonces crearon toda una activación, ¿verdad? Para eso. Toda una Y expectativa. funciona, ¿no? sí, toda una expectativa. Entonces no es suficiente con venir a hacer el comercial de televisión, Sino que Ponerlo- tenés que agregarle tenés que crear algo más. esas son las campañas Ajá. que están funcionando. Esas son, Exacto. sí. Ajá. Sí. Que hay medios que son amarillistas y lo hacen de otra forma. Crean como controversias, sale gente peleándose en televisión para que la gente lo vea. Sí, Y ya, ya está hablando de morbo, Ajá. ¿verdad? Es otra forma de usar los medios y ese tipo de activaciones, pero es la forma barata, se puede decir. Una forma La barata. No forma tenés que sí. pensar mucho para estar... Es básicamente como falta de ética en realidad. Sí. Llegar a esos extremos. creo. Ujú. Gente que Sí. llama por teléfono y se empiezan a insultar por teléfono. Sí, eso ya. Eso yo. No, pero por ejemplo ya en ese caso de esa película es otra cosa. O sea, se está desarrollando todo un mercadeo sobre eso y la gente participa, lo hace interactivo y la gente ahora quiere comparar las dos versiones, a ver cuál está mejor y que no sé Sí. qué. Ujú, sí. Y un relajo. Yo no sé, tal vez porque como yo me gustan esas cosas, entonces me sale mucho de ese tipo de cosas. Ajá. Sí. Sí, Porque pues, yo en ese pregunto a mundo. otra gente y no sabe nada de eso. Pero a mí me sale cada rato y spoiler y cosas. Ay, no. Adrián, y vos, aparte de lo que te caracteriza a vos en animación y todo, y que has participado en películas, ¿verdad? En los cortos, vos también pintás. Y bueno, es que yo me gradué de Bellas Artes. En Bellas Artes nos toca hacer de todo. Ah, ok. Desde cerámica, grabado, pintura, fotografía, impresión, escultura en piedra, madera y todo eso.
De hecho, mis hijos están estudiando en Bellas Artes, mis hijas. Ah, qué bien. Y me da pesar también porque ahorita tiene que ser todo online. Todo virtual, sí. Pero no es lo mismo. Y Bellas Artes es un lugar donde un taller. es tangible todo. Sí, no es lo mismo agarrar, irse al taller, y agarrar un más y Sí. empezar a esculpir o irse a sentar con todo, porque realmente donde uno aprende es con los demás compañeros, porque se hace una especie de relación simbiótica entre ellos, porque uno sabe una cosa, otro sabe otra, y de repente vos le ves, qué genial cómo hiciste esa pincelada. No, mira, sí, dice, porque uno experimenta una cosa. Entonces, esa mecánica de compartir conocimientos es donde realmente se aprende. Que por eso me da como, no sienten lo que sí, todo no es lo mismo. No, Sí, no es lo mismo. no es tan funcional, ¿verdad? Sí, mi hijo el mayor sí, ese sí se graduó de Bellas Artes y recibió todos los talleres y todo. Pero mis otras dos hijas todavía no, yo siento que no han recibido lo que como debe ser. Sí, entonces esperemos de que pase rápido para que ellas puedan disfrutar de lo que realmente estar en esa escuela. Exacto. Sí. Sí. Adrián, Oscuro Cardinal. ¿Ese fue un proyecto grande? Para mí sí, porque, bueno, igual, ¿verdad? O sea, yo empecé a trabajar desde bastante temprano. Me tocó siempre trabajar y estudiar al mismo tiempo y fue un poco difícil, entonces siempre me tocó, igual que todos de la publicidad, desvelarse y todo eso. Sí. Pero a mí lo que siempre me ha picado es el cine. O sea, lo que a mí más o menos me ha ayudado a encarrilarme a lo que hago es el cine siempre. Pero, bueno, y aún cuando estaba pequeño, menos todavía. O sea, hasta tener una cámara handicam era difícil. Ahora hasta celular y cualquier cosa tenemos un montón de herramientas para trabajar. Sí. Pero en aquel entonces hasta tener una handicam no se podía, pues eran muy pocas personas. Bueno, acuérdense que hay que dar gracias de que alguien tenía un televisor en su casa. Sí, y si era colores todavía. Bueno, ahí en el bloque donde vivía yo, era un brother ahí que ese mae es el que tenía VHS y tenía televisor a color. Sí. Ahí era donde mirábamos las movies, ¿verdad? Ahí cuando el papá traía una cierto. Película de los estados y ahí es donde la mirábamos. Sí, mi papá compró un VHS, me acuerdo, ¿no? Le hacía una y saca el cassette. Y era así, y entonces, y ahora uno tiene hasta un montón de televisores en la casa, y así de 50 pulgadas, 70 pulgadas. Sí, ahí nomás tienen las películas en Netflix. Sí, y antes eran de 22 pulgadas, 32 pulgadas. Chiquitito. Sí. Entonces, bueno, porque estábamos hablando de eso. Por Oscuro Cardinal. Oscuro Cardinal. A mí siempre me movió el cine, pero obviamente había que trabajar en algo que generara ingresos, como la publicidad. Yo aproveché siempre a aprender un poquito de la publicidad. Bueno, voy a meter esto. Y siempre metía mi cuchara en los comerciales y todo eso para aprender esas cosas. De repente ni me lo pedían, pero yo lo hacía. Entonces, pero siempre se siente esa necesidad, ¿verdad? De hacer algo, de comunicar algo, de expresar algo que uno quiere. Y yo dije, no, necesito hacer un corto como para ir aprendiendo más realmente. Porque, por ejemplo, en aquel entonces, algún par de clientes me pedían personajes animados, que era lo que a mí me gustaba. Pero muy pocos. Y de repente solo salían en el cierre de los comerciales o algo así. Los últimos 2 segundos. Sí, entonces no podrías crear la personalidad, no podrías crear esa... desarrollarlo, pues, desarrollar la historia, eso, una historia. Y casi siempre eran así, tipo retail, vendemos. Entonces historias, entonces ahí es donde yo dije, bueno, voy a empezar un corto. Primero empecé un corto animado en 2D, así a mano, pero está tardando mucho. No, antes de eso, un grupo de amigos empezamos el primer cortometraje animado en Honduras, que era dibujado. O sea, cuadro a cuadro. En aquel entonces no sabíamos un montón de cosas, ¿verdad? Pero
lo que hicimos es que nos dividíamos, hacerte vos una parte y otra parte, así. Pero cada quien terminaba, o sea, habían varios estilos en el mismo corto. Sí, exacto, el dibujo era diferente. Pero cometimos, no sé si un error o no, porque la verdad yo no lo miro como un error, era igual como cuando me regañaban los maestros en la escuela por estar dibujando, o sea, yo de eso vivo ahora, entonces no entiendo, en teoría me deberían de haber apoyado. Ajá. Sí, tuve un par de maestros, obviamente el de artes plásticas, el de actividades prácticas. Son los que, sí, te apoyaban. Además, no, te castigaban. Tiempo. Te castigaban, sí. Una vez nos dijeron, no, ustedes tienen prohibido hacer cómics, paquines. Decían. Y yo, no, que no sé qué. Y mis amigos decían, ya no hagamos, pues, que no sé qué. Resignados. Pero en ese sentido siempre fui como bien necio, bien burro, de que usted lo va a hacer. Yo lo voy a hacer. Entonces, yo seguía haciendo y muchos de mis amigos dejaron de dibujar porque los regañaban. Les cortaron la pasión. Sí, y yo hasta ahora de grande, yo, ¿qué? Sí, pucha, qué mal, ¿no? Sí, algunos otros no, otros sí, otros siguieron. Sí, otros siguieron, pero yo me acuerdo que muchos dejaron de dibujar. Te digo, qué error, la educación como está tan mal, ¿no? O sea, bueno, la cuestión es que siempre fui necio en ese sentido, de querer hacer algo, y decidí hacer, empezamos ese corto con mis amigos, pero también nosotros estábamos trabajando en una empresa. Entonces, pues estábamos bien cipotes, pues nosotros dibujamos y agarramos los papeles de la empresa y dibujamos ahí, y ahí mismo, y nos llevaba a veces horas. A veces llegaba el jefe de nosotros y ¿qué están haciendo? No, y dibujando, que no hay que nada, pónganse a trabajar, que cuánto, y si no me pago para eso. Bueno, sí, ahí seguíamos trabajando, pero en la noche, cuando se iba él a dibujar, y nos quedábamos dibujando y todo eso. Ese es el primer cortometraje animado en Honduras, ese. ¿De verdad? Sí, pero nunca salió al... No fue así, sino que cuando no sé quién se enteró de Televicentro, entonces nos hicieron un reportaje sobre ese corto. No lo habíamos terminado, le faltaban como 10 segundos para terminar. Entonces, no sé cómo se enteraron y nos dijeron, usted está haciendo corto. Es que yo tenía amigos ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que alguien le contó a alguien de TVC y nos hizo un reportaje sobre el corto. Y salimos algo en el periódico también, y el tal corto también llegó en aquel entonces había uno que se llamaba Econoticias Internacional, con Cecilia Boloco y no sé qué. Ajá. ¿De acuerdo de eso? Más o menos. Sí. Entonces, eso salió internacional. Entonces, mi jefe, que no sabía nada, solo nos miraba dibujando, pero no sabía que estábamos haciendo el corto. Se enojó. Pérdida de tiempo. Horrible, bien feo. Tanto así que yo renuncié. Porque sí, que no pegó nada. Sí, pucha, quedó de chambado por su pasión. No, yo renuncié. Solo, o sea, nos dijo que no teníamos que estar usando recursos de la empresa. Tiene razón hasta cierto punto, porque estábamos usando prácticamente el ¿cómo se llama? El equipo de la empresa para hacer eso. Sí lo hacíamos después, cuando nosotros nos quedábamos. Es que en ese entonces nos quedábamos después de la hora hasta la madrugada a veces, ¿no? Sí. Nos quedábamos dibujando. Entonces, sí, entonces el corto realmente nunca salió. Yo tengo un pedazo, otro tiene otro pedazo, así, quedó pedaceado, porque nunca lo pudimos. En aquel entonces no teníamos ni cómo editarlo. El único pedazo que yo tengo fue porque un amigo en Televicentro, que antes lo editaban con estaciones de edición lineal, ¿verdad? O sea, antes se editaba con una consola. Como el diablito de Eugenio Derbez. Así se editaba, así, ¿verdad? Y retrocedías el cassette y... Entonces, él nos editó un pedazo, porque nosotros íbamos como editándolo para ver cómo quedaba. No había forma de verlo corrido. De verlo corrido. Ahora, computadora, sí, súper fácil. Pero en aquel entonces no lo podía ver corrido, pues. Tenía que ir a editarlo así. Entonces, quedó pedaceado así.
a mí me dolió mucho eso, entonces por eso yo renuncié. E inmediatamente me dieron trabajo en Televicentro. Entonces, porque mami estaba esperando que yo me fuera de esa empresa, porque me querían ahí en Televicentro. Ajá. Entonces, ahí en Televicentro abrimos, se podría decir como la primera estación de edición y animación no lineal. En aquel entonces, que ya es con computadora. Entonces, como les digo, no, pero era súper difícil editar, o sea, no, los discos duros no aguantaban, se trababa todo, se desincronizaban los audios, era súper complicado. Horrible. Entonces, tenías que tener un equipo bien fuerte para poder trabajar en eso. Entonces, cuando yo entré a Telecentro, se empezó a armar como la estación de edición no lineal, de animación, de no sé qué, porque no había. Bueno, después mis otros amigos renunciaron también a la otra empresa. No lograron sacar sus partes algunos, o sea que ahí han de estar. Solo faltaban como 10 segundos para terminar el corto. Pucha, qué lástima. Sí, es lástima porque realmente no hay y un registro completo. Un breve resumen de qué trataba el corto. El corto se llamaba Ocaso. Se trataba de un coronel que era el último día de su vida. O sea, entonces la muerte lo llegaba a traer. Pero antes de eso le mostraba todo. Estaba basado más o menos, había una guerra que se le llamaron la guerra del Berrinche aquí en Honduras. Ajá. Entonces fue un genocidio que hubo acá en Honduras. Entonces habíamos puesto a ese personaje como el que hizo el genocidio. Entonces la muerte, al llegarlo a traer, él tenía que rendirle cuentas de todo lo que había hecho. Y al final se lo lleva al infierno. De eso se trataba. Entonces, sí, lastimosamente, pues nunca se pudo publicar el corto así, tal como debió haber sido. Bueno, volvemos después de unos pequeños problemas técnicos. Pero bueno, nos contabas entonces del ocaso. Ok, bueno, entonces, después de ese intento de terminar el corto, que como les digo, sí se terminó, pero nunca lo publicamos. Ajá. Yo igual me quedé con ganas de seguir haciendo cosas. Entonces empecé otro corto, pero esta vez sí lo empecé solo. Entonces, hacer cortos animados 2D, cuadro a cuadro, es algo complicado. Bueno, después de ese del de Ocaso, surgieron, solo por haber hecho el intento de terminar el corto, sí se abrieron muchas puertas. Entre ellas me salió una pasantía para ir a Japón a sacar animación, como animación japonesa, anime. Ajá. Entonces estuve 3 meses allá en una pasantía en un estudio de animación que se llama Tokyo Movie, que allá tiene muchos años de estar haciendo cosas. Entonces, que fue gracias a ese cortometraje, porque como salimos en los medios y todo eso, entonces se me abrió esa oportunidad y fui allá a recibir esa pasantía. Entonces ahí me enseñaron cuestiones de animación, ya supe un poquito más de cómo debe ser el proceso real, de cómo se hace una producción animada. Cuando nosotros hicimos la primera vez, íbamos dibujando y al mismo tiempo la íbamos pegando, o sea, como les digo, de un soplo. Ni siquiera había todo iba en el guión. camino, ibas haciendo todo, arreglando las maletas en el camino. Sí. Por ejemplo, de guión habíamos hecho, pues. O sea, nosotros ni siquiera teníamos la idea y íbamos contando la historia con dibujos, pero no hicimos guión nunca realmente. Entonces, me acuerdo que tenía muchos problemas de edición, del uso del eje de la cámara y cosas así. De repente nos pasábamos de eje. Me acuerdo que me había hecho amigos de varias gente de los canales. Como sí, trabajamos animación, pero todo era puro rótulos animados, cosas para publicidad, productos. Hacíamos mucho producto de por ejemplo, que cosas de aceite, cosas así. Pero historia es otra cosa, crear una historia.
Entonces, ya en Japón sí, ya me enseñaron todos los procesos de cómo debe ser, desde la escritura del guión, el storyboard, diseño de personajes y todo lo del audio. Ahí fue donde realmente comprendí todo lo que había que hacer. Y ahí perfeccionaste prácticamente, o sea, estabas todavía haciendo las cosas empíricamente acá. Ya cuando estudiaste, pues ya, ahí ya fuiste, se te abrió más la... Sí, bueno, es que como el corto o caso realmente nunca se había hecho en Honduras. O sea, nadie había hecho un corto animado. Entonces, bueno, y de hecho hasta cortos filmados habían bien poquito. Sí, era bien poco, así, contados con una mano. Sí, animación, nada. O sea, a puro... No había animaciones de los comerciales porque de veras. Entonces, ahí siempre ya supe yo cómo... Y como había hecho cómic, entonces también se me hizo un poquito más fácil entenderlo, porque el storyboard es como un cómic, prácticamente. Entonces ya habíamos hecho... Los cómics sí los comencé desde primaria. O sea, ahí tengo... Nos hacíamos en los únicos. De verdad, los únicos. Para lo único. Ahí hacíamos los cómics. Entonces, eso sí, desde primaria. Pero ya en Japón sí ya me enseñaron más los procesos de cómo elabora cada uno de los departamentos de animación. Entonces, al regresar, pues lo más lógico era querer hacer algo con ese conocimiento. Exacto. Entonces, ejecutarlo. Entonces quise empezar otro en animación 2D, porque venía fresquito de estudiar animación japonesa, entonces quería hacer algo así. Venías con toda la gana. Sí. Pero, para variar ese país, nosotros habíamos puesto una empresa de cosas de animación, y cuando yo me fui a Japón, cuando regresé a Japón, mejor dicho, justamente el día que yo regresé, se nos metieron a la oficina y nos robaron todo. ¿Hablamos de Z-Nexus? Sí, Z-Nexus. Ok, sí, nos robaron todo el sí equipo. se podía saber qué pasó. Nunca supimos, para variar, ¿sabes? Se nos llevaron todo el equipo, todo. Y ahí habían roches de un intento de hacer un piloto para Cuentos y Leyendas de Honduras. Que habíamos querido queríamos hacer un piloto. Hablamos esa vez con don Jorge Montenegro y le comentamos que queríamos hacer un piloto para ver si se podía hacer serie, Cuentos y Leyendas de Honduras. En aquel entonces también nosotros solo nos dijo sí de palabra, sí, dale viaje, y nosotros. Pero nunca pensamos que era más complejo que eso. Pero ahí, en ese robo, se fueron todos los roches de ese piloto también. Entonces, bueno, ni modo, ya estaba bonito también ese proyecto. Entonces, bueno, después de eso quise hacer el cortometraje en 2D, pero el trabajo no me lo permitía. Ahora, como ya sabía todos los procesos, ya sabía cuánto me iba a tardar en cada uno. Ya sabía yo todo lo que implicaba. Antes no. Entonces, no, dije yo, no lo voy a terminar nunca en 2D realmente. Entonces, por eso lo empecé en 3D. Y fui haciendo como avanzando en cosas, modelando los personajes, diseñándolos, creando. Ahí sí hice guión, ahí sí hice storyboard, ahí sí hice todos los procesos. ¿De cuál es ese? Se llama Oscuro Cardinal. Eso era. Oscuro Cardinal. Ese, ya hice todos los procesos como deben de ser, ¿verdad? Entonces, cuando terminé la preproducción, ya tenía listo como el paquete de cosas. Entonces, ahí es donde me tuve que retirar. Me iba a retirar 3 meses, según yo. Pero al final me retiré 6. Ya lo fui a buscar para trabajar algo de una empresa en la que... de un comercial de una empresa en la que estábamos trabajando. Y el brother estaba pero estaba pero encerrado, fue encerrón el que te diste, ¿verdad? Sí, me tuve que encerrar. Es que la verdad, para hacer los proyectos sí, a veces hay que desconectarse. Dijo, no estoy atendiendo agencias de publicidad, no estoy haciendo nada. Sí, me tuve que retirar. Y según yo eran 3 meses, pero no. Al final me llevó 6 meses. Y aparentemente lo terminé,
realmente no. O sea, está terminado el corto, Sí. pero uno le va haciendo como updates. Como hablábamos sobre el primer corte, pongamos que se fue el segundo corte, pero faltó un tercer corte. Faltó uno ya más detallado. Más detallado, pero ya mi bolsillo ya no daba. ya no daba, ya tenía que pagar cuentas. Sí. ¿Ese lo hiciste solo? Sí, siempre tuve ayuda así de amigos que llegaban, a veces me prestaban la computadora, porque por ejemplo mandar a renderear, siempre el render me daba la vida. Pero en aquel entonces, y eso que no era Full HD, acababa de salir el HD, entonces es 720p realmente. Ajá, porque si lo quería renderear es como decir ahora, voy a renderear en 4K. En aquel entonces, si lo voy a renderear en Full HD, bueno, me acuerdo que en aquel entonces había una secretaría de cine, no me acuerdo el nombre exacto de la secretaría, que esa la estaba coordinando Norman Medrano. Entonces yo le había el proyecto, mira que yo quiero hacer cosas, me quiero apoyar, me decía. Entonces, bueno, te vamos a apoyar, me decía, con eso. Entonces ellos habían comprado un equipo. Todas las semanas iba a poner render ahí. Y ahí la dejaba. Ya regresaba la otra semana y no había terminado. Y no había terminado, pucha. Sí, no, y eso que le metí un render más o menos. O sea, no era un render así full. Ajá. Realmente, render full, solo hay como 3 escenas. 3 tomas en todo el corto. Como yo realmente quise, dije, esta la voy a hacer, la voy a renderar como es, pero lo demás no, tuve que hacer trucos. Esa es la ventaja en la animación japonesa, que te enseña a hacer trucos para ahorrarte presupuesto. Entonces, tuve que hacer un montón de trucos, de hacer multiplanos, renderear el fondo y dejarlo estático, renderear por separado, los capas y todo eso. Que eso es lo que nos salva si lo ponemos a renderear todo como debe ser. Sí, ¿no? Hablemos de Transformer, 30 horas por cuadro. Y eso que ellos tienen granjas completas de render. Ajá, entonces es bien difícil. Pero bueno, así tuve que retirarme para poder terminar el corto. Ese corto, Oscuro Cardenal, es el primero que haces internacional. Bueno, ese corto, la ventaja con ese corto fue también, bueno, es que parece mentira, pero eso fue en el 2018. Perdón, en el 2008. Ya decía yo. No, en el 2008, perdón, en el 2008. Imaginen cuánto tiempo ha pasado. Y ustedes han visto que todavía no hay muchos cortos, hay pocos. Y todavía con las cosas del Heraldo como que empezaron a hacer ahí como a explorar. Y hubo otro, pero realmente son poquitos. Son poquitos los cortos que hay en Honduras. Desde esa vez acá, según yo, ya deberían de haber, no sé, una buena cantidad de trabajos. Pero no. Inclusive yo mismo he hecho un par de cortos más animados, más pequeños, para poderlos sacar rápido. Pero nunca me volví a retirar 6 meses, por ejemplo. Y como después me metí a querer hacer otros proyectos, hice cortos filmados, porque siempre tuve, o sea, como siempre la inquietud es un largometraje. Entonces, todo lo he ido inclinando para eso, para poder, entonces dije yo, bueno, ya hice un corto animado, he hecho otros para otras cosas, pero tengo que hacer cortos filmados para aprender a dirigir actores, para saber otras cuestiones de iluminación, de todo. Saber de todo un poco. Entonces me puse a hacer cortos filmados también. ¿Y qué tal te ha ido con esos? Bien, la verdad es que el que realmente me esforcé en ponerlo como en festivales fue Oscuro Cardenal, y ese me fue bien. De hecho me abrió muchas puertas de muchos tipos. Pude conocer gente de los estudios de animación grandes y todo eso, gracias a ese corto. Los otros cortos no me he esforzado mucho en ponerlos en festivales, porque son ejercicios de diferentes tipos. Tengo uno de terror, tengo uno de acción, tengo uno de drama, tengo uno de no sé qué. O sea, porque son para hacer músculo. Digo yo, bueno, voy a
voy a ver cómo puede ser una edición de terror. Es más pausadita, tenés que mantener tensión, silencios, ¿me entendés? A veces mostrar cosas que no están ahí para dar, o sea, lleva su técnica. Está la musicalización. La musicalización, saber cuándo meter la música, porque hay un error que he visto mucho en las producciones nacionales, que le meten música a todo. A todos. Sí. Que casi La ni se música escucha. solo debe ser para acentuar el momento en que querés que se acentúe. Ajá. Si acentuas todo, No, se no, quedó. no hay altos y bajos. No hay contrastes, Sí. Ajá. no hay alto y bajo. Sí. Entonces, la edición del terror es un poquito diferente. Después dije yo, sí, no me quedó tan mal. Dije yo, vamos a probar una de acción. Te hice uno de artes marciales, una edición más picada, tomas más rápidas, movidas, así, ¿verdad? Inclusive hasta le puedes el shooter un poquito más alto para que sea como estroboscópico, algo así. Que eso lo usaron en Salvando al Soldado Ryan. En la escena del principio, vos sentís algo raro, ¿verdad? Como una cosa, como un parpadeo ahí raro, la estroboscopía es porque el shooter está muy alto. Ajá. Y las escenas de acción generalmente le ponen eso porque te da una sensación un poco golpeante. Ajá, te da un choque raro. Ajá. Entonces todo ese tipo de cosas, experimentar. Tengo otro corto que ese no lo he publicado porque le faltan unas cositas todavía. Pero ese lo hice más que todo para la maestría de cine. ¿Y Bolonka? Ajá, entonces todo lo hago justamente por eso, para hacer ejercicios de cómo contar historias. Ajá. Y después dije yo me voy a meter a hacer el largometraje, que es Bolonka. Ajá. Ajá. Ahí es otra historia. Ajá. ¿Cómo vas con ese? Porque de haber hecho un montón de cortos, realmente hacer un largo es otra cosa. Ajá. Es completamente ¿Cuánto diferente. tiempo llevas trabajándolo ya? Como 3 años más o menos. Ya. No, pero o sea, todavía no está realmente terminado. 3 años de estar en producción. Ah. Pero de estarlo preproduciendo, yo creo que unos podríamos ya otros 3 años más, unos 6 años en eso. Desde hacer el guión, que los personajes. De hecho, saqué la maestría en cine por hacer esa película. Sabía yo, antes de meterme a hacer la película, voy a ver qué más aprendo. Sí. O sea, entonces me metí a la maestría en cine, por eso. ¿Y tenés un tiempo ya definido de finalización o todavía no? Fíjate que no, porque primero empecé como generalmente lo hacen acá, que es tratando de vender el proyecto, prevenderlo para publicidad y venderlo a empresas, a ver si te apoyan y todo eso. Ajá. Lastimosamente mi película, lastimosamente no para mí, pero sí para el resto del mundo, mi película no es muy comercial. Entonces era un poco difícil meter product placement, meter, ¿cómo se llama? Publicidad directa y todo eso. Sí era algo complicado, entonces creo que eso no ha llamado mucho la atención de los patrocinadores, porque todos les ha encantado y todo el proyecto, todas las que he hecho las presentaciones y todo, pero realmente no se atreven a apoyar un proyecto como ese, porque es medio raro. Entonces, eso al principio quise hacer eso, hice presentaciones a gente localizada y todos me dijeron que sí, pero a la hora no. Okay. No. Y estas películas, vos haces el guión, vos lo escribís, Fíjate vos haces que todo el proceso. yo primero empecé un guión solo, después yo sentía que le hacía falta, después ese guión lo agarró Elizabeth Medrano y hizo un guión de eso también, de lo mismo que yo he hecho, pero ella ya lo guionizó, pero por algún motivo, no sabemos cómo, justamente había terminado el guión y salió una película que se llama Hugo Cabret, no sé si se acuerdan de esa película. Pues es de un niño en Francia que vive en una estación de tren y le robaba unas piezas de juguetes a un juguetero que tenía una tiendita de juguetes, pero estuvo nominado a un montón de Oscar y todo eso. Lo vamos a buscar. Bueno, no me acuerdo si es de, creo que es de Scorsese, no me acuerdo, alguien. Pues la cuestión es que salió esa película y me llama Elizabeth y me dice, qué bonita le quedó Bolonka, me dice. ¿Cómo? Le digo,
ya vio Hugo, me dice. No le he visto, me dice, vaya a verla, me dice. Y no es que era la misma historia. No, hombre. Y yo, no puede ser, digo yo. Era casi la misma, solo que ambientada en Honduras. Ajá. Fue pura coincidencia, Ajá. honestamente, ¿verdad? Pues yo nunca ni he leído el libro, pues. Y cuando miro la película, digo, Igual. sí se parece un montón, digo. No, hombre. Entonces yo le dije, no, la vamos a tener que volver a hacer. Sí, me dice, yo entiendo. Pero mire que eso fue de un trabajo grande. Me dice, sí, tiene razón, ¿no? Y quedó, no. Entonces al final lo dejamos como en stand-by porque había que volver a inventar otra vez toda la historia. Sí, Ajá. ¿Verdad? Entonces, bueno, en eso un amigo que se llama Gerardo Martínez, que es el vocalista de Pez Luna, Ujú. él venía a hacer una maestría de cine, de guión. Ajá. Entonces yo le conté lo que pasó con el guión, mira, que no sé qué, no importa, reescribámosla, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces él me ayudó también a volverla a escribir, y ya la volvimos otra vez volver a pensar, volver a pensar en la idea, en cómo replantearla para que no Para que no fuera no tan se similar. pareciera. Ajá, para que no se pareciera. Entonces, al final le dimos vuelta a toda la película. Ajá. Quedó totalmente diferente. Gracias a Dios no ha aparecido otra igual. Solo falta que Todavía. termine. Tienes que aparezca. sacarla. Sí, hay que sacarla. Tienes que terminarla. Sí, no, porque a veces pasan esas cosas. Te voy a decir, a mí me pasó con Avatar, la de Cameron, Ajá. porque cuando yo hice mi pasantía en Japón, yo diseñé, el primer ejercicio era inventar una historia y diseñar a todos los personajes, te les enseñara. Ahí está. Porque yo no me había dado cuenta de eso hasta que un amigo me dice, oye, ¿te has fijado? Me dice, estos diseños que tenés de cuando hiciste la pasantía en Japón. O sea, Avatar salió mucho tiempo después, Ajá. ¿verdad? Mira, me dice, o sea, esto es Avatar, ¿no? Y yo, no, hombre, es cierto. Pero Avatar pasó, o sea, Después, mucho después de Ajá, eso. mucho después. Ajá. Sí. Entonces ya me han pasado varias. Yo me imagino que ha de ser alguna especie de proceso creativo que uno va adquiriendo y se te va revolviendo todas las cosas que ves, inventas algo y yo creo que inconscientemente otro hace también lo mismo, ¿verdad? Sí. O sea, no digo que yo inventé Avatar, pero me imagino que las mismas influencias de James Cameron me influenciaron a mí también y terminamos haciendo cosas parecidas, no sé, digo yo. Ajá. Entonces al final, o como dice mi esposa, dice que las ideas están en el aire, dice, y ahí depende de quién las tome, porque ahí andan, dice. Puede ser. A ver quién las agarra Ella primero. tiene su teoría de que las ideas Ujú. están ahí y Ajá. que depende de cómo vos te sincronices con esas ideas, vos las vas a adquirir, pero las ideas ya Ok. están, es lo que dice Ujú. ella. Sí. Que también está bueno para Tiene otra Primero quién las historia. agarra. Parte de la razón también. Sí. Sí. Entonces me dice, ahí depende de quién las agarre. Ajá. Entonces al final, bueno, volvimos a escribir todo el guión, otra vez, del principio. Pero quedó un poquito más raro, o sea, me refiero a menos comercial, en ese sentido, aún menos comercial. Aún Ya de más. por sí Hugo no es tan comercial, ¿va? Ese menos todavía. Entonces, bueno, no, ni modo. Tuve que darle. Al final dije yo, muchas empresas me ofrecieron ayuda y todo. Obviamente del dicho al hecho hay mucho trecho, dice. Ajá. Sí. Y cuando yo dije, yo voy a comenzar esto aunque no tenga el dinero, lo voy a comenzar porque sí espero. En eso un amigo que se llama Michael Bendeck empezó su película, que es El Paletero. Ajá. Entonces, él me decía, es que usted sabe, ¿verdad? Cuando ya nos juntamos todos, no, yo quiero hacer esto, yo también. Todo el mundo, Entonces Michael estaba que loco, que quería hacer su película, pero no tenía el dinero tampoco. Entonces vino él y dijo, no, me dice, yo no sé cómo, pero yo voy a empezar, me dice, porque no, nunca la voy a hacer. Al final consiguió el dinero y la pudo hacer corrido, de un solo. Pero el dinero, o sea, el dinero era de ellos realmente, o sea, el bolsillo, Ajá. hipotecando y cosas así, las ganas de hacer Se la cosas. buscaron Sí. para hacerlo. Exactamente. No crean que es que los patrocinadores, Que les todo ayudaron, eso. ajá. Eso es mentiras. La Ujú. verdad, yo no sé honestamente cómo le hacen muchos productores de cine acá que sí consiguen patrocinadores. Ajá. No sé cómo le harán porque es súper difícil. Es Ajá. Sí, bien tienen que ir por tu complicado. propio recurso. Sí, aquí o te vas
por tus recursos o te asocias. Pero a mí me daba un poco de miedo hacer eso porque como la película no es comercial, entonces no quería involucrar a nadie más porque era un compromiso grande. Pues imaginen que yo venga y le diga a un socio, dame dinero para hacer la película y después la película no funciona y todo eso. Entonces, y ellos, nada, lo voy a hacer como con mis propios recursos. Entonces, yo le dije, voy a empezar, aunque no tuviera el dinero para hacerla. Que se gasta, sí, se gasta. Sí. Y yo le empecé y me costó casi 2 años filmarla. O sea, ese es el problema de hacerlo así. Porque, por ejemplo, Michael se estuvo como un mes. 40 y pico días, o 50 y algo días, no, mes y algo estuvo. Pero sí, bueno, fue troleada la de Michael. Porque todos los días iban a filmar, se iban para acá, se iban para allá, y aquel montón de gente. Entonces yo hice mi crew pequeñito, cada quien nos tocó hacer como 3 labores, o sea, 3 roles de cine. Digamos, a mí me tocó dirigir foto, dirigir actores, o sea, director general, director de fotografía y director de arte. O sea, me tocó, a otro le tocó así, hacer 3 cosas. Entonces éramos poquitos y a cada uno le tocaba más trabajo. Pero lo que hacíamos es que por tiempo, o sea, preproducíamos ciertas escenas, como por ejemplo, unas escenas tuvimos que construir escenografías. Entonces, Michael me consiguió una bodega aquí ¿cómo se llama ahí? Barrio La Bolsa, creo que. Aquí está por la San Jorge. Sí, la Barrio La Bolsa. Que ahí fue la Foforera de Honduras. Entonces, él me consiguió prestado ahí porque él había filmado ahí parte del paletero. Entonces, me consiguió prestado. Y ahí tenían, ahí con el Mitch, creo, se inundó hasta el techo. Y eso que es bien alto. Y se inundó. Entonces quedaron muchos escombros, material, quedó un montón de ahí mismo, de ese mismo material. Construimos todas las escenografías. Bueno. Entonces preproducimos las escenas que iban ahí, destruíamos una escenografía, construíamos otra, destruíamos la otra y la construíamos otra, así. Entonces sí, por eso era pausas, teníamos que hacer pausas, diseñamos la escenografía y todo eso. Ok, hagamos tales escenas, hicimos tal escena, terminamos a destruir todo otra vez, ¿verdad? Y volver a empezar con otra escenografía. Y así. Entonces también por eso se me fue bien lento el proceso, porque cada escena era una mini película, o sea, había que preproducir, no podíamos filmar todo lo tenía que hacer desde cero, armarlo todo. Y como lleva mezcla con animación, entonces también esa era otra cuestión, porque la animación, mezclar filmación con animación lleva otro proceso de preproducción. Entonces a veces para hacer una escena ahí de 5 tomas, por ejemplo, era todo el día, porque teníamos que poner croma, la pantalla verde, todo. Teníamos que creamos unas estructuras para simular ciertos personajes, inclusive trajes, tuvimos que hacer trajes, vestuario. Bueno, construimos un puente, pues, en esa bodega. Construimos un puente completo, un puente colgante. ¡Qué imaginación! Y el puente, mejor no voy a decir porque es spoiler. Pero imagínate, tuvimos que hasta construir un puente porque yo andaba buscando puentes, pero era peligroso. O sea, ¿cómo iba yo a pasar a esos niños en un puente colgante? ¿Y cómo iba a agarrar todos los ángulos para filmar? No, tuvimos que construirlo. ¿Entendés? Entonces, así de complicado fue y por eso nos llevó un montón de tiempo. Entonces, inclusive siempre hay cositas que de repente va a haber que volverlas a filmar. No sé todavía porque estamos en proceso de postproducción. Entonces, de repente hay cosas que no pegan, otras sí. No se sabe hasta que se termine realmente la edición. Así es. Pero eso es normal, eso pasa en todas. Hasta en Hollywood pasa, exacto. no va a pasar a nosotros. Sí, claro. Adrián, para ir concluyendo un poco,
tu proyección a futuro, actual y a futuro, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves la cosa? Bueno, yo sigo con lo del cine. O sea, mi meta a corto plazo es terminar la película. La otra ya la estamos planeando un poquito, que es lo peor de todo, entre comillas más compleja, pero más fácil de producir porque la tecnología ahora te lo permite. Entonces ya estamos queriendo incursionar en otro tipo de tecnología, como por ejemplo la creación de sets virtuales. No sé, ahorita ya se está desarrollando mucho la creación de sets virtuales, inclusive series como El Mandaloriano ya las está usando. Entonces eso te puede ahorrar un montón de cosas, porque ahora puedes crear escenografías casi a tiempo real, como los videojuegos. Los haces a tiempo real y haces cambios en la escena. Entonces el siguiente proyecto posiblemente vaya por ahí, vaya por esos rumbos. Entonces estamos escribiendo otra historia más o menos que se pueda adaptar a ese tipo de tecnología, porque no es cualquier historia. Esa es la ventaja, ¿no? Que esa es la parte buena de que vaya evolucionando la tecnología, porque te permite hacer un montón de cosas que ni eran impensables. ¿Qué iba yo a pensar? Que iba a hacer efectos visuales para películas y que iba a poder crear personajes y todo. No. ¿Qué tal, chico? Bueno, Ese es tu más actual, ¿verdad? Sí, ese fue un proyecto porque en un cortometraje animado que hice, gané un festival en México. Entonces así fue que conocí a esta gente que se desarrollaron la película de Hiko. Entonces yo empecé mucho antes de que ellos empezaran la película. Empecé a hacer cosas. Por ejemplo, empezamos a hacer algunas propuestas para hacer una serie animada de Hiko. Pero después la productora dijo que ella quería hacer, porque realmente es invención de ella, el perrito. Ese perrito es, para ella es como decir su embajador cultural. Entonces, de esa escultura de ese perrito hay en varios países. Entonces, yo lo tuve que rediseñar para que se adaptara más a la película. Porque el original es como medio cabezoncito, un poquito más cachorro. Necesitábamos modificarlo un poquito para que fuera más ágil, que corriera, que saltara, que peleara, ¿no? Que tuviera más expresiones. Entonces a mí me tocó rediseñarlo, pero al final le gustó a pesar de todo, porque yo decía, no sé si me va a querer hacer esto, porque obviamente es su creación. Pero el perro de ella no permitía tanto eso, pues, porque de hecho yo hice un corto con él y me costó por eso darle un poquito de personalidad. Era muy cute. Exactamente. Y después en las pruebas que hicimos de hacer la serie, también vimos que no funcionaba mucho ese diseño para lo que se quería. Entonces, por eso lo tuvimos que rediseñar. Pero ella forzosamente, por la forma de financiamiento que obtuvo para hacerla, tenía que hacerla en México. O sea, casi la hacemos nosotros aquí por completo. Sí, pero nunca pudo luchar contra esa situación de que obviamente los patrocinadores le dijeron, te ayudamos, pero tiene que ser en México. Tiene que ser hecho en México. Exactamente. Entonces así fue que nosotros nos fuimos involucrando, hicimos una gran parte hicimos más escenografías, diseños, creamos unas máquinas que salen en la película. Pero obviamente ya para ese tipo de producciones ya estamos hablando de que tenían que dividir el trabajo aún más para poder salir, porque ella había calculado 1 año. Lo que pasa es que después con la pandemia se le fue a 2. Pero ella quería que saliera en 1 año. Entonces hicieron parte en España, parte en México y parte en nosotros. Y creo que en otro lado, que no me acuerdo dónde, pero ya cuando estamos hablando de producciones grandes, se hace tipo maquila. O sea, no como nosotros, vamos a hacer todo en Honduras, no, sino que ya se piensa, por ejemplo, gran parte yo sé
que mandaron a hacer un buen pedazo, no me acuerdo si a Singapur, no, ¿a dónde fue? A Tailandia, algo así, porque ahora haces mucho outsourcing, entonces tienes que como que decir, bueno, ok, tenemos este montón de trabajo, mandémoslo a maquilar a tal lado. Entonces siempre hay un proceso tedioso que ocupa un montón de manos. Entonces esos procesos es mejor distribuirlos. Por eso van a ver que en las películas siempre al final sale un montón de estudios, un montón. De hecho yo trabajé con un estudio que estaba en Guatemala, que hizo parte de Narnia. ¿No se acuerdan de eso? Ellos trabajaron muchas escenas de Narnia. Entonces yo trabajé con ellos en eso. Ellos están en Guatemala, que se llama Estudio C. Y básicamente lo que hicieron ellos fue ponerle el vaporcito como supuestamente hacía mucho frío en la película. Entonces ellos le ponían el vaporcito. Hay un montón de hielos que andan en el agua. Simular que hay mucha hielo y cosas así heladas. Eso fue lo que hicieron ellos. Y eran un montón de gente. Eran como 70 personas trabajando en eso. Sí, está lleno de estudio de gente. Mi lucha siempre ha sido hacer un estudio de animación y poder hacer eso, contratar muchos animadores, entrenarlos, hacerlo. Porque talento en Honduras hay bastante. Entonces, no sé, yo siento que somos un país donde hay mucha capacidad. Como les digo, en la película a cada uno le tocó hacer un montón de trabajo que no era directamente con su... O sea, lo mejor es tener un especialista en cada uno. Pero como no se puede, entonces, por ejemplo, con la gente de los estudios de animación de Estados Unidos, se sorprendían porque yo había hecho el corto prácticamente solo. Yo, no puede ser, dice que no. Sí, ocupan 20. ¿Por qué? Exactamente, porque allá se ocupa un montón de gente, porque ellos solo contratan gente especializada. De hecho, hay un término para lo que yo hago en animación que se llama que sos generalista. Y yo pensaba que esa era una ventaja a la hora de ¿cómo se llama? De trabajar en un lugar internacional, pero no. De hecho no es una ventaja, es una desventaja. Porque ellos buscan... Hacer de todo es una desventaja. Hacer de todo. Parece mentira, suena raro. Hacer de todo es una desventaja. Una desventaja para conseguir trabajo, no para hacer cosas. Para hacer cosas sí, eso es una ventaja. Pero para conseguir trabajo en un estudio, no, porque a ellos les gusta la especialización. O sea, que sea, si sabes modelar, que lo hagas súper bien. Y que solo eso sepas hacer. Entonces, tiene sus pros y sus contras, porque en un estudio grande es muy probable que vas a estar 10 años haciendo lo mismo. Esa es la parte como medio, ay no, decía yo. No me imagino, o sea, a mí me gusta hacer de todo. Entonces yo decía, a mí me gusta hacer de todo, no me imagino yo solo animando personajes 15 años ahí, yo lo sentiría así como, uy. Entonces, porque a mí me gusta todas las áreas. Entonces... Ok, Adrián, recomendación final. Yo siendo un simple mortal que me gusta usar una cámara, me gusta animar, pero no me atrevo a hacerlo, no sé por dónde empezar, no sé qué hacer. ¿Cuál sería tu recomendación para meterme en este mundo, para vivir de esa pasión, como lo dijiste pues al inicio? Si te interesa la parte artística, mi consejo son los festivales. Creo que eso abre muchas puertas. Bueno, si trabajé en lo de Jico, con México fue por los festivales. Si conocí a la gente de DreamWorks fue por los festivales. Si conocí gente en otros estudios, en España por ejemplo, fue por los festivales. Entonces creo que eso abre bastantes puertas. Eso es importante como hacer. Obviamente con ese corto no vas a generar un 5, pero generas cosas más importantes. Que te conozcan. Sí, contactos. Entonces generas oportunidades, después viene lo demás, ¿verdad? Después ya viene, ya te contratan y todo eso. Siempre el camino al arte es un poquito complicado. Entonces, sí, el consejo sería no rendirse, ¿verdad? Ser persistente. Ahora, lo otro genera ingresos, pues. Entonces, como
hay que tener el equilibrio. Un balance. Para mí va. Ese balance es algo que te ha llevado a tener el éxito que tenés. Exacto. Definitivamente. Bueno, Así es. Adrián, Bueno. te agradecemos mucho haber venido, ¿verdad? Haber aceptado nuestra invitación. Nada, suscríbanse al canal de Dart Estudio Creativo, las redes sociales, Dart Estudio Creativo, Henry Trujillo, Nicky Pineda Pavón y Adrián Guerra, ¿verdad? ¿Cómo salís en las redes? Adrián Guerra, CG Artist, creo. Ok, Adrián Guerra, CG Artist. Entonces, muchas gracias. Síganlo. Y síganlo y bueno, gracias. Muchas gracias. También. Gracias. Tiempo.